con él. And I said, you have been faithful. Tú has sido fiel. And the Lord is going to promote you very quickly. Y el Señor te va a dar una promoción muy pronto. Many have been watching you Muchos han estado mirándote and see that you are a man of integrity. y han visto que eres un hombre de integridad. Get ready. Prepárate. While we were doing Cuando nosotros estábamos 24/7 at the airport, haciendo la oración por una semana de 24/7, the then city manager el que entonces era manager, gerente, resigned, renunció. and the assistant city manager Y el asistente del gerente que yo me había reunido con él got promoted. recibió la promoción. Woo! Yes, he does things like that. Yes, awesome. Praise God. That opened the door Y eso nos abrió la puerta for us to do one 24-hour para hacer una 24/7 prayer watch in City Hall. oración en el City Hall. So that is prayer Eso es la oración for a 24-hour period por un periodo de 24/7 in the government building of the city of Phoenix. en el gobierno el edificio del gobierno de Phoenix. You Amén. can't separate church and state. Wow, no está bien separar el Estado y la iglesia. Bendito Praise the Dios. Lord. Gloria a Dios, gracias a Jesús. Next one. La próxima. Okay, restoring Passover. Restaurando la Pascua. So we've been restoring the altar of the Lord. So ya tenemos que restaurar el altar del Señor. And then the next thing that King Hezekiah did Y la próxima cosa que el rey Ezequías hizo, in 2 Chronicles 30, verse 1, Segunda de Crónicas 30, versículo 1. he said, and Hezekiah sent to all Israel and Judah, So, el rey Ezequías envió por todo Judá y Israel and also wrote letters to Ephraim and Manasseh, y envió cartas a Efraín y a Manasés that they should come to the house of the Lord que vinieran a la casa de Dios at Jerusalem en Jerusalén to keep the Passover para celebrar la Pascua of the Lord of Israel. del Señor de Israel. I think it is very key Creo que es algo muy importante that we are in this season leading up to Passover. que estamos ahora mismo, ya pronto va a ser la Pascua. Passover this year La Pascua este año starts April 8th. empieza abril 8. We are in a very critical time, Estamos en un momento bien crítico and we must choose wisely y debemos escoger hacer decisiones sabias to apply the blood of the Lamb. para aplicar la sangre de Cristo. Amén. Amen. Sí, Señor. Gracias, Jesús. So why is Passover so special? So, ¿por qué la Pascua es tan especial? In the Old Testament, En el Viejo Testamento, the Lord speaks about perpetual feasts. el Señor habla acerca de celebraciones que son perpetuas. That means forever and ever. Eso significa perpetua, que es para siempre y para siempre. They don't go away. Ya no se acaban, no se terminan. The early church in the book of Acts, La iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, Christians los cristianos celebrated Passover. celebraban la Pascua. So why the fight? Pues entonces, ¿por qué pelearlo? The enemy El enemigo is more than happy. es más que contento, I'm going to meddle que me voy a meter con esto, to celebrate with eggs and bunnies. me voy a meter en problemas, ¿no? El enemigo le gusta que la gente lo celebre con huevitos y el conejito. And to celebrate what has been known in the church Y celebrar lo que ha sido conocido en la iglesia as Easter. como algo que es de Easter. Easter is not a biblical feast. Esa Easter que mencionan en el mundo por allá, eso no está en la Biblia, eso no es bíblico, no es cristiano. It is actually a pagan feast. Es realmente una celebración pagana.
Do I have permission to meddle a little more? So, me dan permiso de meterme en problemas con ustedes un poquito más. We need to understand Necesitamos entender. when Déjame pensar, ¿cómo lo digo? Constantine was a ruler in Rome Constantino era un emperador en Roma in 325 AD. en el año 325 después de Cristo. There is a misunderstanding in the church Hay una confusión o malentendido en la iglesia that he was a good guy que piensan que él era una persona buena because he made Christianity porque él proclamó que el cristianismo the religion of the Roman Empire. que fuera la religión del Imperio Romano. There is no historical evidence Pero no hay evidencia histórica that Constantine ever que Constantino alguna vez had a genuine conversion tuvo una conversión al cristianismo genuina, to true Christianity. a la verdadera cristianismo. He wanted to unite the kingdom Él quería unir su imperio under one worship structure. bajo todo un gobierno. And because Christianity was gaining popularity, Y porque el cristianismo estaba ganando tanto popularidad, estaba expandiéndose, he decided to use that. él usó esa técnica, esa táctica, He converted many of the pagan temples y él hizo que convirtieran muchos de los templos paganos to allow Christians to come in and worship there. que le dejaran entrar a los cristianos a ir a reunirse y adorar allí. He looked for pagan stories Él buscó, él hizo las historias paganas that was similar to Christianity, que se parecían en su historia al cristianismo, but just changed the names. pero le cambiaron los nombres. I don't have time Ahora no tenemos tiempo to totally unpack that, para explicarle más en detalle, but I encourage you to search that out. pero los animo a que busquen, investiguen y lean. But what Constantine did Pero lo que el emperador Constantino realmente hizo was he stopped Passover él realmente lo que hizo fue parar la celebración de la Pascua and instead y en vez de ello started Easter. empezó a celebrar, a propagar la celebración de Easter, de Easter. He brought great persecution Él trajo una terrible persecución to Christians that continued to celebrate Passover. sobre los cristianos que estaban realmente celebrando la Pascua verdadera. In 325 AD, Y en el año 325 después de Cristo, he outlawed Passover él realmente prohibió cualquier celebración de la Pascua. and directed that Christ's death and resurrection Y lo dirigió todo a Cristo, la resurrección, su muerte, was celebrated fuera celebrada on the Sunday en los domingos, following the first moon después de la nueva luna, of the vernal equinox, del equinox del verano, the spring equinox. o de primavera, perdón. This is the time Ese es el tiempo associated with the pagan asociado con el paganismo, fertility goddess de la diosa de la fertilidad, Ishtar, la que se llama una diosa pagana Ishtar, also known que también es conocida as Estre. Estre. Okay, también conocida como como Ishtar, Like Easter. como Ishtar. It's where we get Easter from. Esa es de ahí sacamos es la palabra de Easter, de la diosa pagana Ishtar. Satan hates Passover. El diablo odia que celebres la Pascua. He knows Él sabe if we truly lay hold que si realmente recibimos la revelación
of the blood of the Lamb de la sangre del pacto and all that Jesus did for us on the y cross, todo lo que Jesús hizo en la cruz, his power is broken. su poder, el enemigo, el poder es roto, rompido. Down through history, A través de la historia, Satan has worked diligently el enemigo ha trabajado diligentemente to steal Passover. de confundir, de parar en la celebración de la Pascua. Can you go to the next slide? ¿Puedes pasar al siguiente? Next one. La siguiente más. But I want us to declare this today. Yo quiero que declaremos esto hoy, ahora. Are we ready? ¿Estás listo? I am redeemed Yo soy redimido by the blood of the Lamb por la sangre del Cordero out of the hand of the enemy. de la mano del enemigo. I encourage you. Yo los animo. In the book of Acts, En el libro de los Hechos, when it talks about believers breaking bread, cuando se refiere acerca de los creyentes que se reúnen a compartir el pan, they weren't having a potluck. no estaban haciendo como que una cocinadera de comer, así. They were taking Holy Communion. Se refiere a tomar la comunión juntos. They were breaking the bread representing Jesus' broken body. Es cuando parten el pan, se refiere a cuando el sacrificio del cuerpo del Señor. And they were partaking of the juice or the wine, Estaban tomando parte del jugo de la vid, representing Jesus' blood, que representa la sangre de Cristo, that new covenant. el nuevo pacto. Jesus said, "Do this in remembrance of me." Jesús les dijo, haz esto en memoria de mí. He didn't say, "Do it once a month Él no dijo, hazlo una vez al mes, on the first Sunday." o el primer domingo del mes. He didn't say it had to be given by a priest. Él no dijo que tenía que ser dado por un sacerdote. He said, "For everyone, do it in remembrance of me." Él le dijo a todos, hágalo en memoria de mí. That is remembering what he did on the cross. Es recordando lo que él hizo por ti en la cruz. It is remembering that covenant promise Es recordando el pacto, la promesa, that we are redeemed by the blood of the Lamb. que somos redimidos por la sangre del Cordero. I encourage you, Los animo. especially in this season that we are in, Especialmente en esta temporada, este tiempo que estamos viviendo. take communion every day. Toma la comunión en la casa todos los días. Meditate on those scriptures about the power of the blood of Jesus. Medita, estudia en esos versículos acerca del poder de la sangre de Cristo. Our benefits, Nuestros beneficios, that we have health, que tenemos salud, healing, sanidad, not just salvation, no solamente la salvación, but we have protection pero tenemos protección, because we are applying porque somos the blood of the Lamb o estamos aplicando la sangre de Cristo to the doorposts of our heart. a los postes, a los dinteles de nuestro corazón. We're under the blood, Estamos bajo la sangre and we declare y declaramos that coronavirus is going to pass over us. y que el coronavirus no nos va a pasar por encima, no nos va a tocar. Amen. Bendito Dios. Next one. En la próxima, por favor. So the third thing they did was they tore down the altars of Baal. La tercera cosa, ¿se recuerdan? Es desmantelar los altares de Baal. Back to Hezekiah. De regreso al rey Ezequías. In 2 Chronicles 31, En el Segunda de Crónicas 31, said, "Now when all this was finished, cuando todo ya había sido hecho, all Israel," todo Israel, now this all things were finished, that means they'd finished celebrating Passover. cuando dice ya hicieron todo esto, se está hablando de anteriormente que estaban haciendo la Pascua. They went out to the cities of Judah Entonces fueron a la ciudad de Judá
and they broke the sacred pillars, y rompieron las columnas sagradas and they cut down the wooden images, y cortaron, rompieron las imágenes and threw down y los tiraron the high places a los lugares altos and the altars. y los altares. Now these were the altars to the false gods. Están refiriéndose los altares a los dioses falsos que habían allí. I'm going to go through this quickly. Voy a pasar un poquito más rápido. Next slide. El próximo. That shouldn't be there. Okay, yes it should. Next one. En la próxima. Okay. There are 3 levels of strategic warfare. Hay 3 niveles de guerra estratégica. I'm not going to expand a lot on this. No voy a expandir mucho en ello, I just want to give you some foundational principles. pero te quiero dar unos principios básicos. The first level El primer nivel, I'll call ground level warfare, que se llama el nivel de personal, the lowest level. el nivel más básico. This is the practice of personal deliverance. Esa es la práctica de la liberación personal. This involves breaking of demonic influences, Esto envuelve rompiendo, sacando influencias demoníacas at an individual level. A un nivel de personas. Jesus gave us authority Jesús nos dio autoridad to cast out demons. de sacar o reprender demonios. And we're still in the demon casting out business. Eso, todavía estamos en el negocio de sacar demonios. That didn't go away. Eso no ha pasado. The next level, El próximo nivel, okay, next slide, el próximo, next one, el otro, here we go, okay, is what I call a cult level. es el nivel del ocultismo o la brujería. Now this warfare involves more structured demonic authority. So, este nivel envuelve más una estructura más profunda. So this would be dealing with things like witchcraft, Esto entonces confronta principados de brujería, Freemasonry, de los masones, New Age, la nueva era, where it's more structured religions. sea a un nivel de estructura religiosa. Does that make sense? ¿Me están entendiendo? The third level Entonces el tercer nivel is the strategic warfare level. es el nivel de guerra estratégica. This involves focused prayer, Esto envuelve una oración de enfoque, dealing with high-ranking, confrontando al principados, principalities and powers poderes y principados de demonios de alto rango assigned to territories. que han sido asignados a territorios. These demonic forces Estas fuerzas demoníacas are usually referred to usualmente se llaman, les dicen, as territorial spirits. como espíritus territoriales. Now I'm going to give you a warning here. Te voy a dar un aviso. You don't go out and start battling Usted no lo vaya a confrontar at this level a ese nivel by yourself por ti solo or without being trained. o sin ser entrenado. I would not go Yo no voy to Iraq a una roca and try and fight the enemy y tratar de pelear el enemigo if I wasn't enlisted in the military si yo no he sido enlistada en el militar and being trained up y haber recibido entrenamiento on how to do warfare. en cómo hacer la guerra. That is the same thing Es lo mismo with the army of God. con el espíritu, con el ejército de Dios. When the Lord started speaking to me Cuando el Señor me empezó a hablar about tearing down the altars of Baal acerca de desmantelar los altares de Baal and doing this strategic level warfare, y hacer este tercer nivel de guerra espiritual, my prayer to him mi oración a Él, was send me those people envíame esas personas
who will train my hands for war que me van a ayudar a entrenarme para la guerra and my fingers to fight. y mis dedos para pelear. I was not going to go Yo and no- battle by myself. Yo no iba a ir a la guerra sola. And that was how I met Y así fue como conocí Rebecca Greenwood, a Rebecca Greenwood, who will be coming to you que entiendo que va a venir in May. en mayo. You will love her. Les va a encantar ella. She married Jack and I. Rebecca nos casó a Jack y a mí. Gloria a Dios. That's a story for another day. Esa es otra historia para otro día. So I want to talk about altars. So, ahora vamos a hablar de altares. These are the false altars. Estos son los altares falsos. We've talked about building the altar of the Lord, La primera fue, ¿se acuerdan? Edificar el altar del Señor. but now we're going to talk about tearing down the false ones. Pero en esta tercera etapa es desmantelando los altares falsos. In case you haven't figured this out, Si aún no lo han entendido, I teach by telling stories yo enseño diciendo historias and my own journey in this. de mi propio experiencias. I want to focus on one particular type of altar today. So, en este día, hoy, siento que debo enfocarme en una historia en particular. It may not necessarily be a structured thing, Realmente no es exactamente una estructura, but it's something that is very relevant. pero es algo que sucede. I call it altars of trauma. Yo los llamo altares de traumas. In 2011, En el 2011, Arizona had a trauma. Arizona experimentó un trauma. We had a mass shooting. Tuvimos cuando disparan, cuando alguien se vuelve loco y dispara a todo el mundo. ¿Cómo se dice? ¿Un tiroteo? Got it? Okay. Okay. We immediately went and prayed on the land. Nosotros inmediatamente, pronto después, fuimos a orar a ese lugar. That is one of the things that we do regularly. Eso es una de las cosas que hacemos regularmente. If we hear that there has been bloodshed on the land, Si escuchamos que ha habido un derramamiento de sangre en la tierra, that is one way the enemy can get a stronghold. es una de las cosas como el enemigo hace una fortaleza. The witches Las brujas will pull on that blood sacrifice. van a agarrarse de la sangre que fue derramada allí. They understand the power of the blood. O los brujos o el ocultismo entienden el poder de la sangre. Sometimes more than we do as believers. Muchas veces más de lo que nosotros los cristianos lo entendemos. And they will use that shed blood Y ellos usan esa sangre que fue derramada to release curses. para desatar maldiciones. So when we hear So, cuando escuchamos where there has been a murder que ha habido un asesinato or shed blood, o una sangre derramada inocente, we go and we pray nosotros vamos y oramos en ese lugar. because we have the better blood of Jesus. Porque nosotros tenemos una mejor sangre, la sangre de Jesús. Remember in the book of Genesis, ¿Se acuerdan en el libro de Génesis? Cain had killed Abel. Cuando Caín mató a Abel. And remember what God said. ¿Y se acuerdan lo que dijo Dios? Said, I hear the blood crying out. Dijo, escucho la sangre que clama a mí desde la tierra. Blood still cries out La sangre todavía And- habla. until we have applied the blood of Jesus. So, nosotros vamos y aplicamos la sangre de Cristo, That better blood. que es una sangre mejor. Does that make sense? ¿So, me entienden? So we had gone to that location So, fuimos en aquel lugar en particular donde hubo el tiroteo and we had prayed. y oramos. We didn't want to be remembered Nosotros no queríamos que se nos recordara as that place that the massacre had happened. como un lugar donde es conocido por la masacre que hubo.
As I was doing this, So, mientras estábamos allí haciendo eso, the Lord asked me a question. el Señor me preguntó una pregunta. He said, "What altars ¿Qué altares do you build tú levantas in times of trauma?" en tiempos de trauma? I'm like, Yo no sabía qué decir. And he said, "It is very important Es muy importante how you handle trauma cómo usted enfrenta el trauma in your soul, en tu alma, your mind, tu mente, will, tu voluntad, and emotions. tus emociones. Because if you don't handle it properly, Porque si no lo confrontas correctamente, you will end up, vas a entonces terminar en, not that you build it with bricks and stones, no que lo hayas levantado con piedras o ladrillos, but you will build an altar pero habrás levantado un altar to that trauma, a ese trauma. and that trauma Y ese trauma will start controlling your life. va a empezar a controlar tu vida. You hear of people going through very difficult things, So, usted escucha cuando la gente pasa por cosas difíciles and they stay stuck. y dicen, para, They are controlled by that bad thing that happened. están controlados por el trauma que experimentaron. Does that make sense? ¿Estás Have entendiendo? you met people like that? ¿Has conocido gente así? I used to be one of those people. Yo era así. I lost my dad Yo perdí a mi papá when I was 13, cuando tenía 13 años and his death y su muerte controlled my life me traumatizó, controlaba mi vida until I got free by Jesus. hasta que Dios, Jesús me libertó. And it took 30 years. Y me tomó 30 años. Wow. Wow. So as I started praying into what the Lord had shared, So, así que empecé a orar lo que el Señor me había preguntado. He said, if you build an altar to the trauma, Me dice, si tú edificas o levantas un altar al trauma, you will build tú vas a construir an idolatrous algo idolátrico, worship structure. que vas a estar una estructura que adora ese trauma. He said that can happen to individuals, Eso le sucede a individuos, it can happen to a family le puede suceder a la familia, a una familia or a church. o una iglesia. Sometimes something bad will happen Algo sucede malo and the church will back away. y la iglesia entra en una actitud de miedo o de And they won't be who God's called them to be. y no se mueven en lo que Dios los ha llamado a hacer. It can happen to a city. Puede suceder a una ciudad, It can happen to a nation. puede sucederle a una nación. If you look in scripture about building altars, Si tú estudias en la escritura acerca de levantar altares, it was never to anything bad. nunca es para levantar altares algo malo. An altar was built Si un altar se levantaba, to celebrate the Lord. era para celebrar a Cristo, a Dios. Whether it was an encounter, Así que era un encuentro, whether it was a decision that was made, si era a lo mejor por una decisión que se hacía, or a great victory, o por una victoria que pasaba, but never to a trauma. pero nunca porque hubiera habido un trauma. I first got to share this message Yo primero te pude compartir este mensaje on the 10th anniversary en el aniversario número 10 of 9/11. del lugar del 9/11, el evento del 9/11. 10 years later, 10 años después, they were still at the memorial at 9/11, todavía estaban haciendo actos recordando el 9/11 reading every name of the people who had died.
y leyendo cada nombre de las personas que habían muerto allí. 10 years later, 10 años después. do you think those families were healing through that process? ¿Usted cree que las familias estaban recibiendo sanidad por esa pérdida? Or do you feel that wound was being reopened? ¿O estaba memoriales que estaban manteniendo la herida abierta? Every year they revisited that trauma. Todos los años celebraban o recordaban ese trauma. That is not to say what happened wasn't bad. No es que lo que sucedió fue malo. In my heart, En mi corazón, it was tragic. sí fue una tragedia. But there are times to grieve and mourn. Pero ya es un periodo determinado de pasar ese dolor. Ecclesiastes says that. El libro de Eclesiastés dice eso. But we aren't supposed to stay stuck in that grieving process. Pero no podemos estar estoqueados, paralizados en ese trauma. It keeps the wound open Tendría que mantiene la herida abierta. and is really saying Y realmente está diciendo that trauma que ese trauma is bigger than God. es más grande que Dios. Does that make sense? ¿Estás entendiendo? I think we can all look at things in our own lives Realmente todos nosotros, cada uno puede mirar a las cosas que hemos pasado, where maybe bad things have happened. donde esos momentos cosas no buenas pasaron, And think bad things will continue to happen. y realmente cosas no buenas van a continuar pasando. And I'm not saying that we don't grieve, Y no le estoy diciendo que no tomamos un tiempo para sanar, but we cannot stay stuck in that. pero no podemos vivir continuamente en ese trauma. We must worship the Lord through it, Tenemos que adorar a Dios para encontrar la sanidad, because He is bigger than all of that. porque Él es más grande que todo eso que pasaste. Does that make sense? ¿Entiendes? Okay, next slide. El próximo, Next one. otro. I'm going to take you to the USS Arizona. Te voy a llevar a través de Arizona. God has me do some crazy things. Dios me ha hecho hacer unas cosas locas, But I had a dream, pero tuve un sueño and in the dream, y en el sueño there was a huge anchor. había un gran ancla, And in the dream, y en ese sueño I saw myself yo me vi a mí misma and many prayer leaders in the state of Arizona. y muchos de los líderes de oración en el estado de Arizona, And we were pulling this anchor y estábamos en el sueño jalando, subiendo el ancla, off. So it would come off. para que to the boat. No. It was stopping up. It was in the water. It was stopping up a geyser, like a big water fountain. It was stopping it up. So it was in the water outside. It was on land, but it was stopping up like a big fountain from coming up. Okay, so ella dice, en el sueño estaban tratando de subir el ancla, porque ese ancla, ¿sabes lo que, no? Estaba encima de uno de esos hoyos en la tierra que bota agua. ¿Cómo se llama ese? Un pozo, pero bota agua. Le escupe agua. Hoyos que escupen agua. Es un geyser en inglés, pero en español, ¿cómo se dice? Bueno, el ancla estaba sobre ese hoyo en la tierra que estaba tapando el agua y no salía. It was stopping up the well. Estaba tapando el agua de salir, el pozo. So I asked the Lord what that meant. So yo le pregunté al Señor qué significa ese sueño. And the Lord said, it's the anchor of unforgiveness. Es el ancla del no perdón. Arizona, the state, El estado de Arizona is holding unforgiveness está agarrada al no perdón towards the nation of Japan contra la nación de Japón for sinking her battleship. por haber hundido su nave. And that is what is stopping up Y eso es lo que nos estaba parando
the wells of revival el pozo o el agua de avivamiento from exploding in Arizona. para que no explotara por todo Arizona. He said, go to the USS Arizona Ve al lugar que se llama USS Arizona and repent y haz un acto profético de arrepentimiento on behalf of the state of Arizona en representación del estado de Arizona for their unforgiveness por el no perdón, por no perdonar towards the nation of Japan. que tienen contra la nación de Japón. What has happened since that time, So, lo que pasó desde entonces, de aquel momento, things have broken open in Japan. las cosas se han expuesto en Japón. Your unforgiveness Tu falta de perdón can hold back somebody's destiny. puede detener el destino de alguien. Does that make sense? ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Praise God. Next one. La próxima. So while we went back to Hawaii, So, regresamos a Hawái the Lord gave us another assignment. y el Señor nos dio otra asignación. This again is an altar built to trauma. Esta es otro ejemplo de un altar que fue levantado al trauma. This is the big cemetery Era un cementerio grande for the military para el ejército, para los militares in Hawaii. en Hawái. It is called the Punch Bowl. Se llama el Punch Bowl. There is a statue there Hay una estatua allí to a female goddess para una diosa pagana named Columbia. que se llama Columbia, Beneath her feet, y así abajo de los pies de ella en esa estatua there is this inscription: hay una inscripción: the solemn pride el orgullo that must be yours que debe ser tuyo, to have laid so costly que has pagado un alto precio, sacrifice sacrificio, upon the altar of freedom. del altar de libertad. Jesus Jesús. is the one who paid the ultimate sacrifice. Jesús es el que pagó el precio más alto de sacrificio. But at this place, Pero en este lugar they are worshiping están this adorando idol. esta diosa. They lay wreaths at her feet, Ellos ponen flores a los pies de esta diosa. which, if you study history, Que si tú estudias la historia, is an act of worship to false idols. le traen flores a las diosas paganos. There are 33,000 graves in that cemetery. En aquel cementerio hay 33,000 tumbas. Can you see where that is an altar to trauma? ¿Puedes ver cómo ese altar está manteniendo el trauma vivo? Yeah. And as Dana is in real estate, I am in real estate too. Dina está en real estate, yo también soy en real estate. So the Lord will often speak to me in real estate terms. So el Señor muchas veces me habla en términos de real estate, de bienes raíces. He said, the enemy likes to renew the lease. El enemigo, me dice el Señor, le gusta renovar el contrato de arrendamiento. Like when you are a tenant Cuando tú vives en un lugar que estás rentando and you rent property, y estás rentando una propiedad, you have to sign a new agreement tienes que firmar un nuevo arrendamiento to stay in that property. para poder seguir rentando ese lugar. The enemy likes to renew lease agreements, So, el enemigo le gusta estar renovando los contratos de arrendamiento generation to de generation. generación a generación. This place called Punch Bowl, Este lugar que se llama Punch Bowl, where they are worshiping death, cuando que están adorando la muerte, this is a military cemetery es un cementerio militar
So many of those buried there So, muchas personas están gave their enterradas lives in war. que dieron sus vidas en la guerra. That same site, Este mismo lugar, the Hawaiian people la gente hawaiana, used to do human sacrifice ahí hacían sacrificios humanos so that they would win battles. para poder ganar la guerra que hacían con otros. Do you see the generations? ¿Ves cómo se pasa el contrato de arrendamiento del enemigo? Is that making sense? ¿Me están entendiendo? When we prayed there, Cuando nosotros oramos, el Señor nos envió a orar allí. we noticed the flags flying, Nos fijamos en las banderas que estaban volando en el aire and they were crazy. y estaban moviéndose bien rápidamente. When we had finished praying, Cuando terminamos de orar, and by praying, we were repenting nosotros estábamos arrepintiéndonos for idol worship, por en representación de ellos, por la idolatría, for the shedding of blood, por el derramamiento de sangre inocente and breaking the hold of the enemy. y rompiendo el contrato de arrendamiento. When we had finished praying, Y cuando terminamos de orar, at the feet of this false idol, cerca allí de los pies de aquella estatua, all the flags were flying in alignment. todas las banderas estaban volando alineadas al frente. You will see shifts in the atmosphere Tú vas a ver cosas que cambian así que tú haces declaraciones when you espirituales. have hit the mark in prayer. Porque se confirman lo que has dado en el ojo, justo en el ojo. You want to go to the next slide? Pásala. This, so that's punch bowl. Ese lugar es Poncho. The last two bottom pictures, Los que están abajo, los jarros que están abajo en la izquierda, the Lord had us go to the highest place el in Señor punch bowl. nos hizo que fuéramos hasta el lugar más alto allí en Poncho. And at that place, Y allí we did a prophetic act. hicimos un acto profético. We took communion as a team, Tomamos la comunión, la Santa Cena, allí mismo, del equipo, and we applied the blood of Jesus to the land. y aplicamos la sangre de Cristo a la tierra. When we had first arrived at Punch Bowl, Cuando primero llegamos allí a Punchbowl, there were bells ringing. habían campanas que estaban sonando. When we had finished Cuando terminamos, taking communion terminamos de tomar la comunión and applying the blood to the land, y aplicando la sangre a la tierra, the bells started playing, las campanas empezaron a tocar. "Great is thy faithfulness." Grande es tu fidelidad. Wow, praise the Lord. You just can't make that up. Es cosas que no es coincidencia. From that high place, Y de allí, de aquel lugar alto que estábamos, we looked over all of Waikiki, así, a city. desde allí, de aquel lugar alto, podíamos ver todo el pueblo, la ciudad Waikiki. And we prophesied destiny Y profetizamos destino over Hawaii. sobre Hawái. Bendito Dios, gracias Padre. Yes, Jesus. Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shema kapatokuse. The Lord had me study war memorials. El Señor me hizo, me llevó a estudiar otros memoriales. Do you want to go to the next slide? ¿Usted quiere seguir el próximo slide? I found it interesting Encontré algo interesante, that war memorials que los memoriales que hacen a las guerras first started being erected empezaron a erigirse after World War I. después de la Primera Guerra Mundial. It was our first true global conflict. Fue como país en América, fue nuestra primera gran guerra que peleamos. I found this quote Encontré esto, that I felt was stunning. que pienso que fue algo tremendo, grande. It said, "Huge numbers of memorials Grandes números de memoriales
were built in the 1920s and 1930s. Se erigieron monumentos en el año 1920-1930. It was a new social phenomenon Era algo como que popular, that marked a cultural shift que marcó un cambio cultural, of how nations commemorated conflict. como las naciones conmemoraban conflictos. It is an altar to trauma. Son